Vamos a hablar ahora de Japón, que conmemoró este lunes 11 de marzo el 13 aniversario del terremoto y posterior tsunami sobre la ciudad de Fukushima, que dejó más de 20.000 víctimas y desaparecidos. Un desastre natural que derivó en grave incidente nuclear al afectar el tsunami a la central nuclear de Fukushima, lo que llevó al propio Japón y a numerosos países a replantearse su relación con la energía atómica debido a su potencial peligrosidad. En 2024, sin embargo, parece que el mundo vuelve a confiar en ella para alcanzar las metas de energías verdes en su lucha contra el cambio climático. Para analizar este giro de políticas hablamos con Yorelvi Calixto. Ella es internacionalista especializada en terrorismo y armas de destrucción masiva. Quería preguntarle, Yorelvi, ¿qué consecuencias tuvo en primer lugar el accidente nuclear en Fukushima y qué ha hecho Japón al respecto? Hola, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Pues bueno, como tú mencionas, el 11 de marzo del 2011 Japón se ve, ¿no?, sacudido por un gran tsunami que lo que hace es que las centrales se desconecten por la entrada de agua directamente. Esto provoca, pues, obviamente una catástrofe que obligó a cientos y miles de personas a abandonar sus hogares. Incluso hoy en día hay más de 29.000 residentes que ya no pudieron volver a casa, ¿no? Una cifra de desaparecidos de más de 22.000 personas. Fue un gran desastre para Japón. Y pues bueno, al final fue un desastre provocado justamente por temas climáticos, ¿no? Ni siquiera fue un error humano. Claro, quería preguntarle por las consecuencias también en cuanto, pues, a esos residuos nucleares que dejó la planta de Fukushima. Ha habido mucha polémica por esa devuelta de los residuos, de las aguas residuales al mar. ¿Qué se hace para eliminar el impacto de los residuos en este caso y en muchos otros, también cuando hablamos de bombas nucleares? Claro, pues bueno, en esta instancia lo que hicieron los reactores fue empezar a reaccionar para cerrar, ¿no? Y que no hubiera este derrame. Sin embargo, las olas tan grandes no permitieron que este derrame no se diera como con las instalaciones que se tenían. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, después empieza una serie de procesos que hace Japón para evitar que más agua estuviera contaminada del agua marítima. Pero también al mismo tiempo, ¿no? Tenías que cuidar a la población civil que estaba siendo directamente afectada por la parte de la radiación, pero también por los residuos que fueron desechados al mar al no tener la capacidad de contener estos grandes oleajes. Ahora, ¿cuáles son ahorita, no? Actualmente, el tema de la radiación es que la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, ha logrado junto con Japón hacer una serie de procesos para que todos estos desechos de las aguas propias de las centrales nucleares pues puedan ser desechadas, valga la redundancia, en el mar a través de un proceso de quitar la mayor parte de radiación y de isótopos contaminantes para que el mar no sea contaminado. Sin embargo, sí existe una gran controversia al respecto, porque si bien hay una serie de procesos que la OIEA está junto con Japón llevando a cabo una serie de inspecciones y que pasan y han pasado las partes, digamos, protocolarias, existe un área que no se está tomando del todo en cuenta, que es la parte de la biomasa y es la parte también de cómo estos procesos de bioacumulación que tienen los seres marítimos, es decir, hay ciertos isótopos que, aunque sean desechados, sigue habiendo una pequeña cantidad. Y lo que pasa con los seres vivos, como las almejas y las ostras, es que van teniendo una bioconcentración. Mientras más están siendo expuestos, el cuerpo no lo desecha como tal, sino se sigue acumulando. Y esta es grande la preocupación a nivel internacional debido justamente en el área de pesca, ¿no? De cómo es que todos los sistemas marinos pudieran llegar a ser, pudieran llegar a afectar, ¿no?, este tipo de Claro. alimentos y cómo va a afectar la pesca en el futuro. Razón por la cual también algunos países no han querido abrirse plenamente a este tipo de alimentación que pudiera haber estado siendo afectada por esta bioconcentración en los organismos Claro. marinos. Pues quería preguntarle ahora por esta renovada carrera, si la podemos llamar así, por la energía atómica. Después del desastre de Japón, hubo de nuevo países como Alemania, por ejemplo, que decidieron, pues, deshacerse de la energía atómica, cerraron sus reactores. Hay mucha controversia en Europa porque Francia, por ejemplo, y algunos otros países quieren seguir utilizándola, quieren volver a impulsarla en vías de conseguir ese desarrollo hacia una energía verde. También vemos que Estados Unidos y China están desarrollando nuevos reactores.
¿qué podemos decir sobre la energía atómica ahora mismo? ¿Son más los riesgos que se corren con ella que las capacidades que nos pueden dar, que los beneficios, o al revés, los beneficios son mucho mayores y se está consiguiendo minimizar los riesgos? Pues bueno, aquí yo creo que sería también hablar un poco respecto a las potencias nucleares, ¿no? Y el por qué también siguen insistiendo en seguir teniendo reactores. Digamos que es una respuesta en dos vías. Por la parte energética, siempre que estemos hablando de centrales nucleares y de uranio y de plutonio enriquecido, siempre puede haber un riesgo, ya sea humano o no humano, respecto al tema de radiación. La radiación como tal, una vez que hay un accidente, no se siente. Entonces también eso es lo peligroso, porque no hay manera de detectar hasta dónde está, salvo ya obviamente, ¿no?, con ciertos equipos, pero no es algo que de primer impacto, como por ejemplo una explosión, pues es evidente que se ve. Entonces, respecto a si es una alternativa a la energía nuclear, pues bueno, claro, o sea, por supuesto que se ha visto una gran injerencia en este sentido, dado a que pues tiene la posibilidad de dar grandes cantidades de energía. Sin embargo, volvemos al mismo tema. Sus desechos que tienen que ver con el agua para el enfriamiento de los reactores no son realmente lo mejor, dado que tienen este tipo de isótopos, y para poder desecharse de eso hasta ahora lo tenemos hacia el mar. Y todavía no hay los suficientes estudios para de verdad decir que no estamos contaminando al 100% todo lo que después llegáramos a consumir. Eso es por una parte. Existen otro tipo de energías y claro, con la Agenda 2030, que lo que busca es, además de tener energía para todo el mundo, pero también no repercutir, ¿no?, demasiado en los índices de dióxido de carbono, pues existen otras alternativas que yo considero que también deberían ser estudiadas, no solamente la energía nuclear, que tiene que ver con lo que ya conocemos, eólica, hidroeléctrica, la biomasa, ¿no?, el mismo uso de las mareas como tal. Ahora, tampoco hay que dejar de lado que hay ciertos países que sí van a seguir apostándole a sobre todo países como Francia, países como Estados Unidos, países como Rusia, países como China, que tienen reactores nucleares, pero que también los utilizan para la creación de armamento. Por supuesto, estos países va a ser muy difícil que se replieguen a no utilizar este tipo de armamento, porque ha sido disuasivo a lo largo de la historia. Y pues digamos que es de dos vías, ¿no? Por una parte tener la parte energética, pero por otra parte también la parte del armamento. Claro. Pues quería cerrar preguntándole precisamente por este armamento nuclear. Hemos visto amenazas por parte de Vladimir Putin de usarlo. Estamos todavía en la controversia de si Irán tiene el derecho o no tiene el derecho a conseguir este arma nuclear. Estamos volviendo a a un momento bélico en el que las armas nucleares pueden volver a ser claves, o simplemente se utilizan, como usted bien ha dicho, como un punto disuasorio. Claro, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima y Nagasaki, que se crea la Conferencia de Desarme y también el desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, se declara que solamente van a ser 5 los países que van a tener la concesión de poder tener armamento nuclear. Estos son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, ¿no? Es una serie de requisitos por los cuales tú podrías llegar a convertirte en un país nuclear, y uno de los principales es haber detonado antes del 74. ¿Por qué? Porque no querían que India justamente entrara, a China no le interesaba que India entrara entre los países nucleares. A raíz de esto hay otros países que también empiezan a desarrollar armamento nuclear, tenemos a Corea, tenemos a Irán, y pues ha sido una serie de controversias, porque este club, ¿no?, de los 5 no está dispuesto a que exista un sexto o un séptimo país. Sin embargo, por supuesto que hay otros países que lo han desarrollado también por temas de seguridad. Tenemos el caso de la India. Ha sido un tema mucho más disuasorio porque se han entendido también las consecuencias de detonar una bomba nuclear. Claro. Incluso lo vimos con el conflicto de Ucrania y con Rusia, cómo se hizo un prototipo que salió en internet, ¿no? En caso de que alguno de los países dispararan un misil que tuviera armamento nuclear, cómo iba a empezar a hacer una guerra de contraataque. Porque, por supuesto, una vez que un país decida volver a detonar un arma, los demás no se van a quedar con los brazos cruzados, y mucho menos sus aliados. Sí. Es por eso que estas armas en realidad han sido utilizadas más hasta el momento de manera disuasiva. Pero hay que tener en cuenta que una vez que se tienen este tipo de armamentos, siempre se va a tener un riesgo y una amenaza al respecto. Yorelvi, Calixto, por desgracia se nos acaba el tiempo. Podríamos estar aquí mucho más tiempo hablando de este tema, que realmente es un tema muy importante, muy interesante en los momentos que estamos viviendo con escaladas bélicas, pero no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer hablar con usted. Un placer, muchísimas gracias por la invitación.